Muy bien, pues en esta segunda parte del programa vamos a ver cuál es la percepción y cuáles son los signos de lo que en campaña Andrés Manuel López Obrador enarboló como un argumento muy sólido, por cierto, porque uno de los principales cánceres que padecemos es justamente el de la corrupción y la impunidad, y de ahí se derivan y se desprenden N número de problemas. Pero, ¿qué señal está mandando Andrés Manuel López Obrador, Toño, cuando, refiriéndose al fiscal, a la máxima autoridad que tendría que ser no impuesta por el gobernador o el presidente en turno, sino por la sociedad, y él ha manifestado un rechazo a esto? Él quiere, si estoy equivocado, corríjanme, pero él quiere ser quien determine quién debe ser este fiscal. Que es así como está el día de hoy la ley, ¿no? O sea, él quiere seguir con hay un artículo 102 donde determina que el fiscal debe ser nombrado por el presidente, una terna por el presidente, pasada al Congreso, el Congreso de regreso, y bueno, finalmente nombrado, digamos, una terna del presidente y ratificada por el Congreso. Así está el día de hoy, y lo que se ha venido impulsando desde muchos colectivos ciudadanos es que para que realmente este discurso de terminar con la corrupción y la impunidad sea cierto, creíble y verdadero, el primer paso que hay que dar, pero el primer paso que hay que dar es transitar hacia una fiscalía verdaderamente autónoma, independiente, claro, y un fiscal que no responda a los intereses del presidente, que no responda a los intereses del Congreso, y como ha dado resultados en otros países, ¿no? O sea, Brasil, Costa Rica, Guatemala, sí, que ha habido casos de fiscales que están pues cumpliendo su función y castigando a funcionarios que incluso están en del más alto nivel, pues son fiscales independientes. Entonces no podemos creer, la verdad, toda esta lucha anticorrupción, que además es muy válida y muy, digamos, que aglutina muchas voluntades, si el primer paso que se tendría que dar es esa no aceptación de una fiscalía independiente. Lo dijo el candidato López Obrador en campaña, que él no estaría de acuerdo en eso, y las primeras señales es que no estará de acuerdo en ello. Entonces tenemos que preparar alguna, digamos nosotros, una estrategia desde la sociedad civil para ingresar una iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión. Esa es la intención, para que casi el primer pendiente que tengan los nuevos diputados sea el discutir esta reforma al 102 y transitar hacia una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente. ¿Tu opinión, Jorge? Sí, mira, yo creo que la corrupción no se va a acabar con voluntarismo. Tenemos que ir construyendo instituciones que hagan el quehacer público transparente. Si logramos eso, si logramos que toda la función pública sea una caja de cristal, en donde todos podamos ver en tiempo real lo que está haciendo el funcionario, los recursos que están llegando, cómo los está manejando, en dónde los está aplicando, bueno, pues estaremos avanzando muchísimo. Y para que esto se dé, pues tenemos que ir construyendo, como decía Toño, instituciones que garanticen esto, ¿verdad? En una lucha titánica, porque esto es un fenómeno ancestral, es una cosa brutal, pero no podemos estar de acuerdo con lo que decía o lo que ha dicho el presidente Peña, en el sentido de que pues, es una cuestión cultural o genética, peor tantito, ¿no? Porque el mexicano, cuando sale a otras partes del mundo, tiene comportamientos de la más alta calidad, entonces aún siendo gente sencilla como es la gente, nuestros migrantes, entonces no hay tal. Lo que pasa es que se creó un andamiaje desde el gobierno, de tal manera que para poder sobrevivir en este país, y hablo como empresario, tenías que entrarle a la corrupción. Entonces no, es un pendiente que tiene López Obrador y que lo ofreció él. Por eso nos causa el no aceptar un fiscal autónomo, independiente, arguyendo que él no le tiene mucha confianza a las organizaciones de la sociedad civil, lo cual es sumamente grave. Es sumamente grave en este mundo, no en este país, en este mundo,
Los grandes cambios que están habiendo en el mundo los hace la sociedad civil. Claro. ¿Verdad? Son los millones de hombres que le dedican a la mejora de la sociedad, a la mejora de la convivencia, millones de horas gratuitas. Claro, porque la sociedad no cobra, no Porque está la en la sociedad nómina. no cobra. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, que un gobernante no le dé la importancia que tiene la sociedad civil es sumamente grave. Bueno, y si esa sociedad civil se ha dado a la tarea, como todos lo hemos visto, con diversos organismos, incluso de signos distintos, con diversos propósitos, pero que se han unificado para tratar de darle a México, en este caso un fiscal autónomo independiente, el no valorar eso sí es una preocupante, claro, por lo menos. Claro. Entonces, yo creo que este es el gran pendiente que tiene López Obrador. Si su discurso en torno a la corrupción con su hermana, que es la impunidad, ¿verdad? Están dispuestos a ir a fondo con ello, o pues va a ser una cuestión ahí. Es una mala señal lo que decíamos hace un momento, la reacción ante la decisión del INE de ponerle una multa de 197, ni la reacción de Fox cuando el INE multó a los amigos de Fox, ni la reacción del PRI cuando el Pemex Gate fueron tan virulentas como virulenta fue esta reacción. Entonces, ojalá y bueno, sus asesores le ayuden a decir que por ahí no vamos, por ahí no vamos. Mira, en la noche del domingo, cuando en los canales de televisión nacional hubieron diversos analistas que fueron ahí, me llamó mucho la atención la ecuanimidad de Enrique Krause, cuando dijo: no hay de qué preocuparse. Si dentro de 3 años o dentro de 6 años, para las próximas elecciones, podemos estar sentados, y ahí habían sentados gente de diversos signos, por supuesto, discutiéndolo aquí sin ningún problema de libertad, México saldrá adelante. Vamos de ganancia. Vamos sí. Bien. Y yo creo que el mensaje es muy claro. En este país, en el momento en que empecemos a ver que se empieza a coartar la libertad de expresión por cualquier motivo, entonces sí tenemos que darnos cuenta de que México no va por buen camino. Independientemente del impacto social que tienen todas las medidas gubernamentales que se instrumenten, las propuestas o algunas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador van, por ejemplo, en el sentido de la desconcentración de las diferentes secretarías de Estado, la descentralización, aunque son conceptos similares, pero mucho más complejo la descentralización. ¿Qué piensan ustedes, insisto, desde el punto de vista económico? Pues a que la Secretaría de Educación Pública viene aquí, la de la Marina, pues es ilógico que esté en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves esta propuesta? Pues mira, Leo, yo creo que nos falta todavía entenderla y conocerla más, ¿no? O sea, se ha hablado poco, o sea, simplemente se ha mencionado que las secretarías se van a mover a algunos lugares, ¿no? Que a Puebla le tocaría la Secretaría de Educación Pública. O sea, yo creo que hay que conocer más de fondo realmente cuál es el planteamiento, los tiempos, los recursos que se tienen que invertir. De entrada, yo creo que suena, o sea, nosotros estamos a favor del adelgazamiento, digamos, de la burocracia, de terminar con esta concentración tan grande en la Ciudad de México. Sin embargo, el mover secretarías a diferentes estados, pues eso implicará también un alto gasto y un alto costo, que si que realmente lo que quieres es austeridad y ahorro, pues al empezar a moverlos, o sea, quiero decir, no creo que sea por decreto, no creo que sea
de un año para otro. O sea, alguien decía, oye, el tema del INEGI en Aguascalientes, ¿no? Que a 10 años ha sido exitoso el movimiento, bueno, pero era una oficina pequeña, corporativa, no es una secretaría. O sea, yo creo que es positivo el hecho de empezar a generar desarrollo en otros estados. Sin embargo, no hay una claridad de cómo será con los recursos, hay una gran cantidad de gente que hay que mover. Y digo, dicho sea de paso, entre paréntesis, pues no queremos en Puebla a la gente aquí haciendo manifestaciones, ¿no? O sea, creo que... ¿Por qué no la mandan a Oaxaca? A pesar de que creo que hubiera habido otras secretarías que nos hubiera gustado más, ¿no? Porque digamos en el término... Y otra gente dice, no, tome en cuenta que la gente ahorita con López Obrador va a estar contenta, ¿no? Pero bueno, ya sabes que eso no les falta pretexto para encontrarse con cualquier cosa, ¿no? Pero digo, creo que hay que entenderla bien, es la propuesta de entrada. A mí se me hace como contradictoria, o sea, creo que no le encuentro muchas patas, ¿no? Yo creo que, mira, de primera instancia puede sonar bien, ¿no? Románticamente bien, ¿no? Sí. Oye, que no todo esté concentrado en la Ciudad de México, en fin, pero ya te pones a verlo en la práctica. A ver, a la ciudad de Puebla de pronto nos van a llegar 19,000 familias. 19,000 familias, así de hoy para mañana. ¿Es posible? No, dicen algunos, es que yo creo que no se van a venir todos. Será un proceso paulatino. Entonces también va a ser una cuestión medio cosmética. Sí. Bueno, pues entonces se van a venir el secretario y sus subsecretarios y 100 personas. Bueno, pues no va a pasar nada, pero el resto se va a quedar en la Ciudad de México, pero pues no hay de fondo. ¿Tú te imaginas a la torre de Pemex, que trabajan ahí creo que poco más de 8,000 personas, trasladarla de hoy para mañana a Ciudad del Carmen? O sea, esto tiene que ver entonces con estas propuestas que tienen que ser pensadas, maduradas y luego informadas a la sociedad. Mira, y entendiendo, y no es ni mucho menos, ni nosotros desde el sector empresarial no es ni mucho menos estar en contra de todo, no, entendemos que sí hay una cuestión en el mexicano de decir por qué todo tiene que estar ahí centralizado, sí. Pero bueno, a lo mejor hay que ir buscando otros mecanismos para muchos trámites, para muchas acciones, ya de hecho se dan, ya no tiene uno que ir a la Ciudad de México. Recuerdo todavía que para sacar el pasaporte teníamos que trasladarnos a la Ciudad de México y cosas por el estilo. Pero bueno, ir avanzando en ese sentido yo creo que debe de ser bueno. Pero bueno, pues está uno a la expectativa si va a ser una cuestión real o una cuestión cosmética. Luego, el pensar que porque las secretarías se vayan allá, se puedan convertir en polo de desarrollo, yo creo que es muy cuestionable, ¿no? Sí. El desarrollo lo hace la sociedad. Así es. Y más concretamente el sector privado, la empresa. Entonces, si queremos desarrollar a los estados menos favorecidos, menos desarrollados, vayamos demos incentivos para que se generen empleos, las fuentes de trabajo, para que vayan para allá empresas, etc. Eso sí es darle a esa región posibilidades de desarrollo. El hecho de mudar nada más a unas oficinas gubernamentales, pues creo que por ahí no podría ser hasta contraproducente. Ha anunciado, por ejemplo, una serie de obras para el sureste que tienen más sentido en ese esquema, ¿no?, de desarrollo regional. Esta parte del Istmo y el tren de la Ruta Maya, en fin, este tipo de obras en el sureste creo que podrían abonar, sí, a generar desarrollo regional, no el mover una secretaría. Equiparado y con una ligazón, por supuesto, esta propuesta de disminuir considerablemente los sueldos de los funcionarios públicos, que en principio, bueno, sabemos de los excesos, los abusos, que son inaceptables, pero hacer también así tan tajante, tiene que ser el nivel de ingreso. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, a mí eso... Dentro de estas 50 propuestas anticorrupción que él presentaba y todo, creo que hay unas valiosas, ya lo hemos mencionado, y la intención es buena. A mí el tema de reducir los sueldos, a mí se me hace más demagógico que una cuestión de fondo para
para combatir. Yo prefiero un funcionario de primerísimo nivel que gane un extraordinario sueldo y que entonces con ese sueldo, que obviamente que le exijamos todo el cumplimiento y que tenga un nivel de cumplimiento y un nivel internacional de desempeño fabuloso como en cualquier país del mundo. Prefiero un muy buen sueldo para que cumpla su papel que un sueldo mediano y entonces que no, o entonces el perfil será más medianito y que no le alcance o que quiera estar buscando por otros lados. O sea, creo que el tema de reducir el salario, además en el impacto general de todo lo que, o sea, que trabajen para evitar que la gente robe, que la gente haga actos de corrupción, actos de sobornos, de colusiones. Eso sí tiene que ser cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a los actos. El reducirse el salario, o sea, yo creo que también tienen, como te repito, como un alto directivo de una empresa, como un alto directivo de una, digamos, una empresa que está produciendo, bueno, el gobierno, yo quiero perfiles de primer nivel, y pues para perfiles de primer nivel hay que ofrecer buenos sueldos, o sea, creo que por ahí no sería el camino. Sí, yo coincido completamente con Toño. Claro, ante la gente se llegó a tantos excesos que la gente como que quiere revancha, ¿no? Dice, bueno, pues ahora que se los bajen, ¿verdad? Pero el problema no es ese, el problema no son finalmente los sueldos, que bueno, habría que revisarlos y a lo mejor algunos pudieran estar muy altos, ¿no? Pero voy a poner dos ejemplos que viví yo. El gobernador de Querétaro, cuando llegó Ignacio Loyola, teníamos cierta cercanía con ellos porque fue presidente de Coparmex en Querétaro. Y llegó a platicarnos un día que su primer mes de gobierno como gobernador de Querétaro, pues él ni enterado estaba cuánto era lo que ganaba, pero pues le llegó su cheque de 12,000 pesos. Y dice, si yo llego con mi esposa con este cheque de 12,000 pesos para un gobernador, pues creo que me saca en ese momento de mi casa y no me recibe hasta que regrese con algo más. Bueno, esto te muestra que los sueldos anteriormente, estoy hablando de hace unos 15, 20 años, los sueldos para los gobernantes oficiales no les daban ninguna importancia, eran para su caja chica o a lo mejor hasta se les olvidaba recoger el cheque. ¿Por qué? Porque su fuente, ¿no? Todo era discrecional, su fuente de ingresos eran otros, en fin. Bueno, pues se llegó a esos extremos, ¿no? Y recuerdo cuando por primera vez se supo el sueldo de Fox. Llegaron a la oficina de Coparmex en México, de pronto que querían una rueda de prensa, bueno, un posicionamiento de la Coparmex y la rueda de la sala de prensa de Coparmex México estaba llena, ¿no? Habían a lo mejor 50 o más reporteros. Para ver cuál era la posición ante el salario que había salido ya por primera vez a la luz pública de Fox, creo que andaba por los 140,000 pesos, una cosa así, ¿no? Y las preguntas, ¿qué opina de que el presidente gane ese sueldo y todo eso, ¿no? Y recuerdo que la respuesta nuestra fue, pues mire, cualquier director de las grandes empresas afiliadas a Coparmex gana más que el sueldo del presidente. Bueno, si hubieran tenido jitomates ahí, hubieran se hubiera podido hacer puré. Bueno, esta es una realidad. Yo creo que la responsabilidad que tiene el presidente de la República y bueno, los primeros niveles, pues deben de ser equiparados a sueldos que ganan pues, los grandes directivos de las grandes empresas, porque tienen bajo su responsabilidad, pues cada toma de decisiones nos puede costar a los mexicanos muchos millones y mucho dolor de cabeza y mucha miseria y mucha pobreza para quienes recaiga una mala decisión de estos. Pero eso sí, al que se le sorprenda
En cualquier acto de corrupción, de tráfico de influencias, ese señor va al bote. Entonces, en México no pasa ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Entonces estamos en el peor de los mundos. Ya en este momento, con sueldos equiparables a nivel internacional de los mejores, pero sin responsabilidad para el funcionario. Entonces, este sí es el peor de los mundos, porque estamos pagando ya muy bien a los funcionarios y no les estamos... Seguimos permitiendo que sigan haciendo a su antojo. Entonces, yo creo que a lo mejor es irse al otro extremo, el bajar sueldos y todo esto. Yo creo que se debe de estudiar. Yo creo que en el sector público tenemos que tener a nuestros mejores cerebros, porque de ellos depende pues, la vida de muchos millones, ¿no? Tienen que estar muy bien pagados, de una manera similar a como se paga a los grandes directivos de grandes empresas que dependen de sus decisiones el que una empresa se vaya a la bancarrota o salga adelante, y que sean sueldos competitivos internacionalmente, pero que la responsabilidad sea absoluta, ¿verdad? Ahí no hay cabida. Y desgraciadamente lo que vemos en nuestros políticos es que llegan a un puesto de una cierta importancia y no es que ganen bien, es que cuando vemos la transformación en su forma de vida, es que han robado de manera inmisericordia. Lo vemos en Puebla y lo vemos en México, lo vemos en todos lados, ¿verdad? Aquí nos conocemos todos y vemos cómo el político que de pronto de llevar una vida modesta llega a una cierta posición gubernamental y se le empiezan a multiplicar los terrenos y se le multiplican las propiedades, y en Puebla y en Atlisco y en Valle de Bravo y en Europa y en Miami, etcétera, etcétera. Eso es insoportable, y esa es una de las razones por las cuales llegó López Obrador. El tiempo, como siempre, y especialmente en los medios, es un enemigo, pero no quiero dejar de señalar que, además, vinculado a esto que terminas, Jorge, acotar el poder de los gobernadores a través de la figura de los coordinadores. Yo no sé si sea más de lo mismo con otra figura, y es una de las propuestas también de Andrés Manuel. ¿Qué piensas de eso, Toño? Pues es como lo estás mencionando. Yo creo que es crear una nueva figura, y creo que hay delegaciones que ya no tenían razón de ser. O sea, el hecho de desaparecer algunas delegaciones es una buena opción. El hecho de quitar estas figuras de los delegados también creo que sí puede adelgazar realmente el aparato burocrático federal en cada uno de los estados. Sin embargo, como está planteado, es crear un vicegobernador al servicio del partido de Morena en el poder. Creemos que hay un grave riesgo de que ellos sean quien, pues, que se pueda generar ahí un clientelarismo electorero, digamos, de cara a fortalecer, digamos, la estructura partidista y de cara a las próximas elecciones. También creemos que atenta contra, pues digamos, el federalismo, no la autonomía de los estados, el fortalecimiento de los municipios. O sea que es una figura que, digamos, se viene a insertar en el territorio autónomo de los estados, cuando la federación pues tiene sus papeles, ¿no? Y sus facultades, por supuesto. Y sus facultades. O sea, yo creo que sí tendría que haber alguna coordinación, tiene que haberla, ¿no? De cada una de las labores que viene haciendo la federación con las secretarías estatales. Sin embargo, el concentrar tanto poder en una sola persona, que además, digo, y no porque estemos a favor o en contra de los perfiles que se han presentado, pero en muchos de los 32 casos que han mencionado, no son, o sea, son perfiles totalmente, digamos, del partido, electoreros, digamos, que van a estar operando. Esa es la lectura que se le da. En principio, entonces, bajo este planteamiento, no suena lo mejor. Sí, no, nosotros sentimos que no suena lo mejor. O sea, sí estamos a favor de adelgazar las estructuras, pero la creación de una figura con ese poder
y que sirva además, o sea, además de por sí el poder con el que llega López Obrador, con todo un Congreso a su favor, ya es un poder aplastante, vamos a decir, o sea, y peligroso. Peligroso, Sí, todavía metes una figura más sí, que vas en contra de los gobiernos de los estados, o sea, creo que todavía puede ser más invasivo. Y sí sentimos que va en contra de la propia institución del federalismo y de la república como tal. Mil gracias, Toño. No, al contrario, Leo, un gusto estar contigo. Si quieres terminar con un comentario al respecto o simplemente terminar ya totalmente lo que es de acuerdo ¿sí? con Toño. Volvemos a lo mismo, un problema del que adolecemos, que es el exceso de grasa que tiene la burocracia mexicana, que hay que reducirla, y que aquí se fueron al otro extremo. Bueno, habían ¿cuántos? 30 o 40 delegados que verdaderamente en una inutilidad absoluta, exactamente, en un despilfarro. Bueno, pero ahora reducirlos a uno, y en el mejor de los casos tendría que ser un técnico especialista en manejo de recursos, que nada casi tuviera que ver con la política, y que desgraciadamente y es al revés. Todos los que nos han nombrado pues son o los candidatos perdedores de sus estados, en fin, entonces no van a ser operadores políticos más que técnicos para canalizar los recursos adecuadamente. Jorge, muchas gracias. Al contrario, Leo, muchas gracias. Gracias, Leo. A mí me encantaría que estos ejercicios los pudiéramos repetir, pero bueno, también entiendo la complicación de las agendas. Por lo pronto, se quedan muchos temas, muchísimos. Digo, es imposible que en una hora podamos pues compartir las inquietudes y la visión, pero de algo sirve. Claro. Gracias, Jorge Espina. Gracias, Toño Quintana. Gracias, a usted que nos acompañó, pues igual le recuerdo, usted tiene su propio criterio y usted sabe lo que hace. Gracias a todo el equipo de producción, quédese con nuestra programación y yo le saludo, primero Dios, el lunes en el horario normal de Realidades y Opiniones de México Prioridad, 7 de la noche. Pásela bien, gracias.